Hola, en este video veremos unos ejercicios de tasas de rendimiento. Nuestro primer problema dice, Douglas Kiel, un analista financiero de Orange Industries, desea calcular la tasa de rendimiento de dos inversiones de riesgo similar, X y Y. La investigación de Douglas indica que los rendimientos pasados inmediatos servían como estimaciones razonables de los rendimientos futuros. Un año antes, la inversión X tenía un valor de mercado de $20,000, la inversión Y tenía un valor de mercado de $55,000. Durante el año, la inversión X generó un flujo de efectivo de $1,500, mientras que la inversión Y generó un flujo de efectivo de $6,800. Los valores de mercado actuales de las inversiones X y Y son de $21,000 y $55,000 respectivamente. Entonces tenemos dos inversiones, dice aquí que son de riesgo similar y nos habla del precio anterior y el precio actual de las dos inversiones y que durante este año, aquí habla de un año, generaron flujos de efectivos de $1,500 para una y $6,800 para la otra. El inciso A nos dice que calcula la tasa de rendimiento esperada de las inversiones X y Y usando los datos del año más reciente. Y B, si consideramos que las dos inversiones tienen el mismo riesgo, nuevamente menciona esta parte que tiene el mismo riesgo, ¿cuál debería recomendar Douglas y por qué? Tenemos nuestra fórmula de tasa de rendimiento, donde dice que la tasa de rendimiento es igual a el flujo efectivo, cash, aquí dice efectivo, flujo efectivo, recibido en el activo durante el periodo T-1 a T, es decir, el año actual sería T y el T-1 sería el inicio del año, el año anterior, más el precio en el tiempo T, es decir, el precio actual, el precio de mercado actual, menos el precio valor del activo en el tiempo T-1, es decir, este PT sería el precio actual, menos el precio anterior, el precio de hace un año, entre el precio de hace un año. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es identificar los datos, los valores, donde dice X, dice, un año antes la inversión X tenía un valor de mercado de 20,000, lo hice durante el año de inversión X generó un flujo efectivo de 1,500, es decir, ya tenemos los datos de X, 20,000 y 1,500. Y los valores de mercado actuales de las inversiones X son de 21,000 y 55,000. Entonces tenemos que X tenía un valor de 20,000, ahora vale 21,000 y generó flujos de 1,500. Entonces con eso podemos tener nuestros datos. Dice que generó flujos por 1,500. Entonces vamos a poner aquí 1,500. ¿Sí? Generó la inversión X, tiene un valor de mercado de 20,000 y acá dice que generó un flujo efectivo de 1,500. El 1,500 sería el cash, el flujo efectivo. 20,000 sería el PT-1 y el valor actual sería de 21,000. Entonces tenemos el valor actual es de 21,000 y el valor inicial o de hace un año sería 20,000. ¿Sí? Tenía hace un año 20,000 y ahora tiene un valor de 21,000. Eso sería para el X y para la Y dice, tenía un valor de 55,000. Actualmente dice, el valor del mercado actual es nuevamente 55,000, es el mismo valor, no ha variado. Y dice, la inversión Y generó un flujo activo de 6,800, entonces tenemos aquí 6,800 para el flujo efectivo generado por la inversión Y. Y los valores del mercado de hace un año y actuales son de 55,000 para ambos. Entonces ponemos aquí 55,000. Con 55,000 ya tenemos nuestros datos y vamos a calcular el rendimiento. Dice, el rendimiento es igual a, abro paréntesis, cash más PT menos
PT menos 1, en tiempo menos 1, menos los 20,000. Cierro paréntesis, divido entre PT1, serían los 20,000. Doy enter y me da un rendimiento del 12.50%. Esta fórmula la puedo correr hacia abajo, me pongo aquí, le doy clic y arrastro mi mouse hacia abajo para que me dé el rendimiento de la inversión Y, contando los valores de las celdas que ya capturé. Los tenemos aquí que ya hice mi inciso A, calcular la tasa de rendimiento esperada de las inversiones aquí Y usando los datos del año más reciente. Tenemos aquí los datos y el cálculo de rendimiento, que es lo que pide el inciso A. Luego el inciso B dice, si consideramos que dos inversiones tienen el mismo riesgo, ¿cuál debería recomendar Douglas y por qué? Vamos a ponerle aquí inciso B, que sería mi inciso A. Inciso B, debería recomendar inversión X, pues es la que le genera mayor rendimiento y de acuerdo con el texto del ejercicio tienen el mismo riesgo. Entonces ese no sería factor de acuerdo a los datos que nos dan. Entonces escogeríamos la inversión X por esa razón, la que ofrece mayor rendimiento esperado y tiene el mismo riesgo. Bien, un segundo ejercicio, hice cálculos de rendimientos para cada una de las inversiones que presenta la siguiente tabla, que calcula la tasa de rendimiento ganada durante el periodo, el cual no está especificado. Bueno, dice el periodo que no está especificado, entonces, pues no dice cuánto es el tiempo, pero ese factor no lo consideramos, simplemente aquí me dice evaluar el inicio del periodo y final del periodo, y los flujos, entonces lo único que hacemos es vaciar estos datos al Excel, y yo los vacié, para las 5 inversiones, los valores al inicio del periodo sería la T, PT, P, T1, vamos a poner esto correctamente, lo vamos a poner en formato de celda, subíndice, aceptar, está igual, vamos a poner la T como subíndice, doy clic al botón derecho, le doy formato de celdas y lo pongo como subíndice, para que esté correctamente esto de acuerdo a las fórmulas. Entonces aquí lo que hago es, pues lo mismo, flujo efectivo más el valor inicial menos el valor de el tiempo inicial, o T-1. Pues, como acá ya tengo esa fórmula, vamos a copiarla. Vamos a pegarla. Y vamos a ver que haga lo que estamos diciendo. F2, le voy a dar F2. Tengo mi fórmula flujo efectivo más el valor de PT-1, perdón, PT menos PT-1 entre PT-1. Entonces están los valores correctamente. Copié la fórmula, ya puse copiar, pegar. ¿Sí? Lo que hice fue copiar. Posición aquí, le doy pegar. Entonces me da un rendimiento negativo. Porque el flujo aquí de este año es negativo, entonces eso afecta. Que me está generando, en vez de ganancia, me está generando ahí un flujo negativo. Por eso me arroja este resultado. Me posiciono aquí en la parte inferior derecha de la celda, le doy clic y arrastro la fórmula hacia abajo. Entonces tengo aquí dos rendimientos negativos de acuerdo a la fórmula. Entonces,
tendría aquí una opción de la inversión C con el 22.22% de rendimiento. Dice ejercicio para cada una de las reinversiones que presenta la siguiente tabla, calcula la tasa de rendimiento ganado durante el periodo, el cual no está especificado. Bueno, pues lo único que me pide el ejercicio es calcular las tasas de rendimiento de las 5 inversiones, y aquí lo hice. Y observo que pues la mejor opción sería la inversión C. No me pregunta nada, no me dice que escoja alguna de las opciones, pero si tenemos que hacerlo, la mejor sería la opción C, seguida de la opción E. Y en tercer lugar pondríamos la inversión B, ¿sí? Las otras dos pues me dan rendimientos negativos, entonces no serían una buena opción. Ese sería el final de los dos ejercicios. Muchas gracias.